Utilización de recursos contra las ISAPRES para evitar el alza de planes ha alcanzado cifras históricas en el último tiempo. Durante el año pasado aumentaron en un 20% en relación al 2019. Por esa razón, la Superintendencia de Salud ha desarrollado un sistema para que los usuarios puedan reclamar directamente ante este organismo y así evitar acudir a tribunales. Queremos conocer más detalles. Estamos en contacto con Patricio Fernández Pérez, quien es Superintendente de Salud. Superintendente, ¿cómo está? Muy buenos días. Patricia, muy buenos días, gracias por el contacto. Sí, recordemos un poco lo que ocurrió el año pasado cuando las ISAPRES anunciaron alzas que llegaban incluso hasta un 4,9%, si no me equivoco. Luego de eso vino una especie de negociación y se logró que postergaran esa alza, que entiendo se acaba ese plazo ahora en abril y ahí se debiese empezar a informar nuevamente a los usuarios. Primero, en términos bien prácticos, ¿a qué tiene que estar atento un usuario y qué es lo que puede hacer al respecto? Bueno, efectivamente es muy importante informar a los afiliados al sistema privado de salud que el alza de los planes de salud que las ISAPRES informaron para el periodo 2020 y 2021 efectivamente fue postergado en dos momentos, inicialmente hasta el mes de septiembre y finalmente logramos que las ISAPRES postergaran nuevamente hasta el mes de abril del 2021, de este año. ¿Qué va a ocurrir este año? Que en el mes de abril las ISAPRES van a comenzar a enviar las cartas de reajuste, de alzas de planes de salud a la totalidad de aquellas personas que se vean afectadas, que son aproximadamente 1.700.000 afiliados. El promedio de alza del sistema de ISAPRES fue de un 4,2% y las personas van a recibir, a diferencia de los años anteriores que reciben un plazo anterior al vencimiento de su contrato de salud, ahora lo van a recibir todas estas personas durante el mes de abril. En ese momento, al recibir la carta, comienza o nace el derecho que tiene la persona para reclamar de ese reajuste o de esa alza. Recordemos que la ley dice que las ISAPRES están obligadas a ofrecer un plan alternativo, si es que la persona lo quiere tomar a un precio distinto, y si nada dice, el alza se materializa en el porcentaje que está ahí reflejado. La otra opción es desafiliarse. Y la opción que ha sido utilizada aproximadamente por el 15% de las personas que anualmente se ven afectadas es de reclamar ante la Superintendencia de Salud o bien ante los tribunales de justicia a través de un recurso de protección. Ya lo dijo el presidente de la Corte Suprema hace unos días atrás en el discurso inaugural del año judicial, que el trabajo de las Cortes de Apelaciones, la carga de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema se ha visto incrementada fundamentalmente por los recursos en contra de la ISAPRES. Entonces nosotros, anticipándonos a esa situación, desde el año pasado comenzamos a desarrollar una plataforma, un sistema, un aplicativo que es muy simple de utilizar y que va a mejorar dramáticamente los plazos de tramitación. O sea, nosotros estamos esperando que la situación o el reclamo se resuelva en no más allá de 30 días hábiles desde que es ejercido por la persona. La persona puede ingresar con su clave única o con su cédula de identidad, con su número de serie, sube la carta, el archivo de la carta, una foto, y con eso nosotros tenemos un sistema de inteligencia artificial, un algoritmo que va a permitir rápidamente iniciar la tramitación de ese reclamo. Entonces el llamado es a cuáles son las ventajas de ejercer ese derecho acá en la Superintendencia. Cuando le lleguen a las personas la carta en abril, van a tener 90 días de plazo para hacerlo. Lo pueden hacer desde su computador, desde su casa, desde un celular incluso. Pueden hacer su reclamo sin necesidad de un abogado de por medio y probablemente van a tener plazos que van a ser mucho más breves incluso que recurriendo a una corte de apelación. Entonces está disponible y lo que queremos decir en el fondo que incluso el plazo es más amplio, porque el plazo en un recurso de protección, recordemos que el auto acordado establece un plazo máximo de 30 días corridos. Entonces, para que tengan presente esa alternativa a todos los afiliados al sistema privado, que vean cómo en abril puedan ver incrementados sus costos en los planes de salud. Claro, o sea, ahí atentos primero a esa carta que debiese llegar sí o sí durante el mes de abril. Ahora, ¿qué pasa con aquellos usuarios que tal vez tienen desconfianza con esta alternativa y dicen, confío más si esto es a través de un abogado?
hay muchos abogados que no hacen un cobro directo al usuario. Hay valores ahí de por medio, pero por lo menos al usuario no tiene que salir de su bolsillo ese dinero. Y prefieren igual esta vía judicial, en el sentido de que tal vez puedan temer que no se le termine dando la razón al usuario de ISAPRE. Bueno, acá nosotros podemos avalar nuestro trabajo en razón de los más de 50.000 reclamos que recibimos el año 2019 y los más de 26.000 reclamos que recibimos por este concepto el año pasado. Disminuimos los tiempos de tramitación, ahora va a ser aún más breves. La persona puede hacer seguimiento a su reclamo en línea. Y en cuanto a la resolución final, nosotros habitualmente seguimos la jurisprudencia de los tribunales de justicia, porque nosotros también somos un tribunal. Si bien en Chile la jurisprudencia no es obligatoria y los casos se resuelven individualmente, normalmente la superintendencia sigue la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que se conoce respecto a esta alza? ¿Se mantiene lo que se había anunciado el año pasado, donde mencionaba yo que incluso eran alzas cercanas a un 4,9%? El promedio de alza informado el mes de marzo del año pasado para el periodo 2020-2021 fue un 4,2% en el sistema de ISAPRE. Esto significa que se vio suspendido ese proceso y se retoma ahora en abril. Cosa distinta, y acá hay que transparentar también, y esperamos que la ISAPRE en ese sentido entiendan también la complejidad de este proceso, que la ley faculta a la ISAPRES para el último día del mes de marzo informar las alzas de los planes correspondientes. Este año lo tendrán que hacer correspondiente al año 2021-2022. Por lo tanto, aún no tenemos como superintendencia información de eso, porque las ISAPRES tienen derecho a hacerlo hasta el último día del mes de marzo. Por lo tanto, nosotros anticipándonos a eso y viendo lo que pueda eventualmente ocurrir, es que desarrollamos este aplicativo, aumentamos nuestra capacidad de nuestros sistemas informáticos y mejoramos los tiempos de resolución, porque también podría darse la situación de que este año nos veamos enfrentados a que las personas reciban dos cartas, es decir, una carta por el reajuste del año anterior que se postergó y una nueva carta que indique el reajuste o no de la situación para el año 2021-2022. No, ya, o sea, distintos escenarios que se pueden dar ahí y a los cuales tiene que estar atento también el usuario de ISAPRE. Ahora, ¿existe alguna posibilidad, así tal como está desarrollado el proceso, para que, si las ISAPRES así lo quisieran, hicieran un reajuste menor al que se planteó durante el año pasado? Lo digo porque, por ejemplo, se conocieron las cifras de las utilidades, que fueron de 82.548 millones en el 2020. Eso, según las cifras publicadas en distintos medios, sería un alza de un 772% respecto al 2019. Es decir, se pega ahí un fuerte salto en cuanto a las utilidades de las ISAPRES. Por lo tanto, como ha cambiado el escenario a raíz de la pandemia, menos uso de prestaciones, ¿se justificaría un alza al nivel que se anunció el año pasado? Bueno, hay que distinguir ahí. La situación del alza que se postergó y se suspendió, esa por ley está inamovible porque, como les señalé, el último día del mes de marzo de cada año las ISAPRES deben informarlo y así lo hicieron. Ya. Para este año, es decir, los días que nos quedan hasta fines de marzo, efectivamente las ISAPRES podrían informar eventualmente una alza mucho más baja o incluso podrían decir, para el periodo siguiente nosotros no vamos a alzar los planes de salud. Eso es algo que es una facultad de las ISAPRES y que, sin embargo, nosotros estamos mirando esa situación y vamos a hacer todo lo posible para que administrativamente se materialice pronto cualquier noticia que la industria quiera dar en favor de sus afiliados o bien alguna situación que impacte también la situación de los contratos de salud privados. Claro, pero desde la superintendencia, ¿se puede hacer algún tipo de gestión para conseguir aquello, considerando esto que yo mencionaba, la fuerte alza en las utilidades, además la caída en la prestación de servicios de salud, que suele ser el argumento que se utiliza para justificar una alza? Lo digo porque lo que vimos el año pasado, hubo ahí cierta influencia o negociaciones para que efectivamente se postergara esta alza. Bueno, las herramientas que tiene la Superintendencia de Salud en relación a las alzas, y por eso estamos reaccionando de esta forma, estamos derechamente haciendo un llamado a quienes se vean afectados,
es resolver vía reclamo, es decir, lo que ya se hizo por vía legal, hay que resolverlo vía reclamo. La misma situación, porque recordemos que nuestra legislación contempla la posibilidad de la reajustabilidad de los planes de salud, es que también nosotros podamos absorber eventualmente una gran cantidad de reclamos correspondientes al año 2021-2022. Por eso tenemos que estar atentos a cómo van a reaccionar las ISAPRES frente a esta nueva facultad que tienen ahora el último día del mes de marzo, y obvio que nos preocupa porque tenemos que eventualmente afrontar un crecimiento en el número de reclamos, podría haber una cierta incremento dado por el alza postergada más una eventual reajustabilidad este año, y es una situación que también va a impactar en los tribunales de justicia. Entonces nosotros quisimos adelantarnos, plantear esta alternativa, que es una alternativa válida, clara, transparente y rápida, que es lo principal para poder solucionar los problemas que en este caso afectan la reajustabilidad de los planes de salud. Sí, en otro tema que también tiene que ver con la pandemia, entiendo que el uso del CAEC, este seguro catastrófico, en comparación con enero-febrero del 2020, tuvo un aumento importante de un 30,9%. ¿Qué es lo que puede haber incidido en eso? Bueno, sin duda las hospitalizaciones por COVID y las hospitalizaciones graves por COVID incidieron. En esto favorecimos nosotros como Superintendencia de Salud, porque recordemos que nosotros por regulación impusimos la activación automática del seguro catastrófico. Importante señalar que el CAEC, que es la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, es un derecho que tiene todo afiliado al sistema privado de salud y que lo tiene incorporado en su plan de salud y que puede ejercerlo. Hoy día estamos viviendo una situación complicada, el sistema de salud está nuevamente tensionado, y aquí el llamado es, para evitar pagar cuentas que impliquen una situación grave, familiar o una situación financiera muy compleja, el llamado es activar este seguro de inmediato. La ISAPRE está obligada a cubrir con un deducible, y también está la facultad de dar facilidades de pago para eso. Los números han demostrado que muchas personas siguieron esa vía, muchas personas optaron por ser cubiertos por este seguro catastrófico, lo cual implica que cuentas que a veces sobrepasan los 15, 20 millones de pesos puedan ser cubiertas por un deducible que va con un máximo de 3 millones de pesos y con un mínimo de 1.200.000 pesos aproximadamente, que son las 60 UF. El llamado es a preocuparse que está este derecho, a consultar a la ISAPRE respectiva, sean los familiares o las personas en la medida que pueda, para informarse, y de esta forma podemos prever situaciones catastróficas desde el punto de vista económico que sabemos que el país está afrontando en estos momentos. Muy bien. Patricio Fernández, Superintendente de Salud, muchas gracias por conversar con nosotros de todos estos temas. Que esté muy bien. Que tenga un excelente día, Patricia. Muchas gracias.